Buenas tardes, días o noches a todos. Mi nombre es Sergio Prieto Díaz. Soy cátedra CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur, sede Campeche, y agradezco este espacio al Instituto de Ecología de la UNAM, que nos propone reflexionar y compartir análisis y propuestas, conocimientos sobre el futuro de la península de Yucatán hoy día. En primer lugar, dado mi especialidad en estudios migratorios o de inmovilidades humanas, me gustaría ampliar el alcance territorial de este análisis, no solo a la península de Yucatán, sino a las distintas fronteras dentro de la frontera sur de México, entendiendo y ampliando esta delimitación a estados como Chiapas, Oaxaca o Veracruz. Esto tiene que ver principalmente con la fuerte caracterización de esta región en términos de movilidades humanas, migraciones internas o internacionales, desplazamientos, tránsitos, y a la multiplicación de distintos megaproyectos, tanto como política pública como políticas económicas, que caracterizan el análisis que les quiero proponer. En primer lugar, la relevancia de las migraciones como fenómenos globales que se replican entre grandes regiones del planeta, habitualmente en este caso haciendo el énfasis en migraciones sur-norte, sin ser, digamos, términos políticos, pero también ideológicos, eh, más que geográficos, entre África subsahariana y Europa, distintas regiones de Asia, y nos configuran una serie de poblaciones que se ven incapacitadas a permanecer en sus lugares de origen, se ven orilladas al desplazamiento forzado e indocumentado riesgoso y en muchos casos limitadas en su migración, dado las políticas de control y de militarización de las grandes potencias o de los países que sin ser grandes potencias responden a los intereses. Esos grandes procesos migratorios hoy día se están visibilizando también en nuestra frontera sur, que ya no es solo lugar de paso de migrantes nacionales o regionales, centroamericanos, incluso sudamericanos, sino también en gran medida y crecientemente de poblaciones de origen asiático y africano. Gran parte de estos desplazamientos forzados tiene que ver con la multiplicación en sus lugares de origen de grandes proyectos de reordenamiento territorial, los llamados megaproyectos, que pueden tener forma de industrias extractivas, de industrias energéticas o de obras de infraestructura. En varios de estos elementos, con especial relevancia para nuestra región, son obras de infraestructura vinculadas a los desarrollos turísticos y al control, digamos, territorial. La justificación, digamos, de la multiplicación de estos megaproyectos tiene que ver con la consolidación de una determinada idea de desarrollo o de progreso, que no es universal, puesto que es eurocéntrica, pero que pretende serlo, y asocia un desarrollo luminoso, un horizonte utópico, ideal del progreso, asociado a grandes obras de infraestructura, el desarrollo de ferrocarriles, a las redes eléctricas, los barcos, los puertos, la industria y la ganadería mecanizada, controlada, y frente a este ideal se nos ofrece la contracara, el reverso oscuro, eh, digamos definido por el subdesarrollo, la pobreza, la falta de capacidad, por decir así, de los pueblos originarios, los pueblos que viven ancestralmente en estos territorios. El impulso modernizador que proveen estas políticas provoca el desplazamiento forzado, en muchos casos, o la inmovilidad forzada, subalternizada de las poblaciones que viven originariamente y la atracción de otras poblaciones procedentes del exterior que vienen a reforzar justamente y a implantar esta dinámica económica, ideológica. Tiene sentido entonces hacer una problematización de nuestro territorio en base a una reconceptualización del concepto de frontera o de fronteras, más bien, considerando que en estos espacios fronterizos se encuentran los procesos de reordenamiento territorial, los megaproyectos, y su consecuencia expresada en procesos de inmovilidad humana. La idea tradicional de frontera ya ha quedado, digamos, en declive o en desuso, en el sentido de limitarse únicamente a espacios de separación
entre estados-nación. Hoy día las fronteras se replican al interior de estos estados-nación, realimentando esa idea, noción de un desarrollo, un tipo de progreso, un tipo de ideal moderno, frente al cual estas poblaciones migrantes suponen un desafío, un reto o en el mayor de los casos un peligro. En ese sentido, necesitamos miradas de la frontera sur de la península de Yucatán que nos den cuenta de la complejidad inherente en la pugna ideológica entre esos modelos de desarrollo y entre, digamos, las poblaciones migrantes y no migrantes. A partir del proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Ecosur, en el cual me encuentro, estamos planteando una doble investigación que por un lado tiene su parte ortodoxa, una investigación de gabinete, en la cual monitoreamos e identificamos los alcances de políticas públicas o megaproyectos como el Tren Maya o Sembrando Vida, y tratamos de diseñar, acompañar o cuestionar las políticas públicas actualmente en curso. En ese sentido, estamos desarrollando una evaluación de impacto migratorio que pretende ser un complemento a la evaluación de impacto social o la evaluación de impacto ambiental que habitualmente acompaña a estos megaproyectos. Por otro lado, estamos planteando metodologías crítico-colectivas de análisis de los territorios basados en una idea, digamos, novedosa o innovadora de mapeos, y en este sentido estamos desarrollando una cartografía de la complejidad transfronteriza que trata justamente de visualizar las distintas problemáticas que se intersectan, conviven y conflictos, digamos, entran en conflicto en las regiones fronterizas. En este sentido, ambas iniciativas se enmarcan en dos proyectos, que son el Observatorio de Movilidades y Territorios y el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas. Para dar una idea muy sucinta de la complejidad que estamos tratando de representar, en ella tienen que convivir cartográficamente y analíticamente los grandes, digamos, procesos de migración que han caracterizado la región a través de Tenosique, Tabasco o Tapachula, Chiapas, la conformación hoy día de cinturones de control migratorio que hacen que estas poblaciones no puedan seguir adelante y se queden retenidas en la frontera, los procesos también clásicos e históricos de migración interna desde Campeche o desde Yucatán hacia la industria hotelera, la industria turística en la Riviera Maya y, bueno, otros procesos migratorios que tienen que ver con el desplazamiento de poblaciones del interior del país hacia la colonización o el control de estos territorios. Aquí en esta, digamos, caracterización migratoria es donde se insertan los grandes megaproyectos como el Tren Maya, que impacta directamente en la región de la península de Yucatán, pero también hay que considerar el impacto de Sembrando Vida, política pública que tiene un alcance específicamente migratorio en la franja fronteriza, o el corredor transísmico entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Por supuesto, la refinería de Dos Bocas, eh, las zonas económicas especiales que quedaron en parte eliminadas, proyecto y producto del sexenio anterior, pero también tenemos la expansión de la frontera menonita con grandes plantaciones de monocultivo industrializado en zonas de Campeche y Yucatán, la reproducción de parques eólicos, granjas de cerdos, de pollos en la península de Yucatán, junto con aerogeneradores, parques solares, etcétera. Y bueno, para hacerlo corto, en ese sentido, esta imagen más compleja es la que entra en cuestionamiento con la representación a veces idílica que se muestra hoy día de la península de Yucatán en mapas oficiales como el del Tren Maya. En ese sentido, entonces, planteamos una visión cartográfica que incorpora un análisis multidimensional de factores tanto internos como externos, el vínculo, como digo, entre los procesos de reordenamiento territorial caracterizados con los grandes megaproyectos, pero también todas estas situaciones de redistribución poblacional que inciden en la conformación de nuevos mercados de trabajo, la militarización de las fronteras, la reproducción de zonas maquileras en el sur, la interacción de grandes
tratados de comercio, acuerdos comerciales, económicos y las grandes políticas, digamos, geopolíticas del marco global que hacen, digamos, esta región en conflicto entre políticas hegemónicas y políticas soberanas. Una primera aproximación de la cartografía de la complejidad que estamos proponiendo es esta captura de pantalla en la cual estamos georreferenciando distintas variables que tienen que ver con procesos migratorios, con los estacionamientos de la Guardia Nacional, las distintas características del proyecto de Tren Maya, pasos de fauna, pasos vehiculares, los viveros militares y las zonas donde se está implantando Sembrando Vida, las renovables, los gasoductos, etc. Acá tienen una pequeña muestra de las más de 25, digamos, variables que estamos georreferenciando y con las cuales pretendemos consolidar una herramienta analítica que sirva no solo a la academia, sino también a los tomadoras y tomadores de decisiones, a las organizaciones sociales y por supuesto a las personas migrantes, puesto que una parte fundamental también de esta cartografía es que estamos en colaboración con grupos de migrantes que ellos mismos, a través de metodologías críticas colectivas, están ayudándonos a mapear el territorio a partir de su propio uso, siendo esta pues también una parte, digamos, innovadora de la visión clásica de las cartografías o de la elaboración de mapeos. Con mucho gusto les estaré compartiendo más información y espero, estoy seguro que se va a generar un muy rico debate entre nuestras distintas visiones de este mismo territorio. Gracias.